Dios me les bendiga, Dios me les guarde. ¿Cómo están ustedes? Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Hoy tenemos un programa importante para la iglesia de los gentiles. El tema de hoy le va a dar luz a muchas personas. No se olvide de darle like a la campanita, de suscribirse, de compartir los videos y de comentarlos. Es necesario comentarlo. Cuando yo les pido el comentario es porque quiero ver qué han entendido o qué no han entendido. Por eso uno pide el comentario. Y lo que usted tenga en el corazón, expréselo. Entonces, uno se va a dar cuenta si cómo lo tomaste, cómo se pudo discernir el tema. Yo quiero recordarle a la iglesia y también al pueblo judío que hay dos pueblos. Sí, Señor. Hay dos pueblos. Cristo dijo cuando estaba con ellos en Juan 10:16, le dijo a Israel: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también las voy a traer. Habrá un rebaño y un pastor. Le dio a entender a Israel que él tenía otro pueblo. Y la gente dice: ¿cuál pueblo es ese? Yo tengo otro pueblo, le dijo. Y también, referido a esto, también les dijo Jesús cuando profetizó sobre Lucas 21:24, que dijo: ustedes serán esparcidos por todas las naciones, serán matados a filo de espada. Jerusalén será hollada por los gentiles. Escuche bien, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Dios, el Eterno, por la palabra de Jesús, determinó un tiempo para el pueblo gentil. Y es lo que vamos a ver hoy en la disertación del tema. Entonces hay dos pueblos, dos mensajes. El otro mensaje lo trajo el apóstol Pablo. Y hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y el pastor que Dios le asignó a este pueblo gentil fue el apóstol Pablo. Hermana Diosa, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy va a dar mucha luz, va a dar conocimiento, va a dar entendimiento, va a dar revelación. Véaselo desde el principio hasta el fin. Hoy vamos a ver: los gentiles fueron elegidos. Vamos a ver en qué tiempo, si fue antes o después que los gentiles fueron elegidos. ¿Cuándo entran en escenario o en la elección de Dios los gentiles? Vamos a ver el libro de Efesios desde el capítulo número 1, del 1 al 23. Ok, leamos, hermana Diosa, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a comenzar el libro de Efesios. Leyendo desde el capítulo 1, versículo 1, donde vamos a notar la palabra de Pablo como apóstol y saludando a los hermanos en Cristo que están en Efesios. Ok, veamos, ¿qué dice la Escritura? Pablo, apóstol de Jesucristo. Primero él dice que él es un apóstol de Cristo, o sea, un enviado de Dios. Por la voluntad de Dios. Y esto no fue una elección de Pablo, fue la voluntad del Dios eterno. A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. O sea, él hizo esta carta o fue llamado en ese momento a la gente que estaba en la región de Efeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, alabanza sea su nombre. Bendiciones espirituales en Cristo, versículo 3. Vamos a ver cuál es la bendición espirituales que tenemos nosotros los gentiles en Cristo. Versículo 3, capítulo 1. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver a quién Dios bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.
Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está escuchando, según nos escogió en Él, desde antes, está escuchando, de la fundación del mundo. Desde que antes el mundo fuera mundo, ya Dios había hecho una elección. Vamos a ver a qué pueblo Él escogió. Para que fuésemos santos. Para que la elección era de que Él quería tener o quiere tener un pueblo santo. Y sin mancha delante de Él. O sea, un pueblo purificado sin mancha delante de Él. Versículo 5. Amén, leamos. En amor, habiéndonos predestinados. En amor, o sea, ya este pueblo fue una elección porque lo predestinó. Para ser adoptados hijos suyos. O sea, ¿para qué Dios lo predestinó? Porque Él lo iba a adoptar como su hijo. Por medio de Jesucristo. O sea, y el medio que iba a usar era nuestro Señor Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Y era el afecto de su voluntad. ¿Qué más? Versículo 6. Ajá. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza De la gloria de su gracia. De su gracia. Lo que extendió el Eterno sobre el pueblo gentil fue su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual dice que nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó en su Hijo amado. El versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. O sea, en el cual tenemos el perdón o ser redimidos o ser limpiados por medio de su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, con ese acto que Él hizo de ir a la cruz, derramar su sangre, nos purificó y nos limpió de todos los pecados. Gracia es regalo, ¿verdad? Un regalo. Nos regaló. Vamos a ver el regalo que Dios le hace a los gentiles. Que hizo sobreabundar O para sea, con nosotros. O sea, lo puso bien grande, sobreabundar. Es como cuando Él llegó y tenían unos pocos panes y unos pocos peces. Y llegó y dijo, tanta gente, bueno, hizo el milagro y lo hizo sobreabundar para que todos comieran. Estamos leyendo el versículo 8 del libro de Efesios. Amén. Dándonos, ahora el 9, dándonos a conocer. Mire, escuche bien. Él nos está dando a conocer en el día de hoy, revelándoselo a tu vida. El misterio de su voluntad. O sea, cuando hablamos de un misterio, quiere decir algo oculto. Revelándolo lo que estaba oculto, el misterio de la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Según su beneplácito. O sea, a Él le plació, Él quiso, a Él le gustó. El cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso Él le había propuesto esto en su corazón. Darnos un regalo. Amén. Vamos a ver cuál es el regalo. El versículo 10 de Efesios. De reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Él quería reunir todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación, o sea, en el tiempo de la dispensación en Cristo. Él mandó a Cristo para hacer esta función. Así, las que están en los cielos. De esta manera, los que están arriba en los cielos. Como los que están en la tierra. Él hizo la paz allá y aquí. Sigamos. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. O sea, vamos a ver de quién es esta herencia. En Él, ¿cuál tenemos herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Ya este pueblo fue predestinado conforme al que hace todas las cosas, que es Dios Padre eterno. Según Él designó de su voluntad. O sea, ya Él lo había designado porque era su voluntad. Ahora vamos a leer el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza. O sea, la finalidad de esto es que este pueblo sea para su alabanza. De su gloria. De su gloria. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, vosotros sois mi gloria? Gloria a Dios. Sigamos. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a ver quién eran los que primero esperaban en Cristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Ahora, versículo 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, En esto también nosotros, escuchando la palabra, que es la verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio que nos va a salvar, la noticia que trae, que nos va a salvar, y habiendo creído en él, y nosotros ya habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. o sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Entiende? Y la promesa es el Espíritu. Recuérdense ustedes que cuando los discípulos estaban en el aposento alto, Jesús les dijo: quédense en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Y cuál fue la promesa? Que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar su Espíritu. ¿Y qué recibieron? El Espíritu Santo. Voy a repetir algo aquí del 13. Y habiendo creído en él, Ajá. fuiste sellado con el Espíritu del Santo de la promesa. Eso es lo que Él prometió y lo que Él prometió a Abraham. O sea que el que cree automáticamente Dios lo sella. Y él fue elegido desde antes. A Dios nadie se le va a colar. Siga. Que es las arras de nuestra herencia. Las arras son anillos que usan los comprometidos. Las arras. Para entender, cuando tú le ves un anillo a un hombre o una mujer, un aro, no, ese hombre está comprometido, esa mujer está comprometida. De la promesa que ya Él nos está haciendo. Sigamos. El 14, pues, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, O sea, de la posesión adquirida. Vamos a leer eso lentamente otra vez, que eso está hermosísimo. Que es las arras de nuestra herencia. O sea, son las arras, es el compromiso de lo que vamos a heredar. El Espíritu Santo son las arras. Ok, sí. De nuestra herencia. O sea, de lo que nosotros vamos a heredar del Padre y del Hijo. Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención, o sea, que seamos redimidos de nuestros pecados. Voy a repetir, que es las arras de nuestra herencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a heredar? Sigamos. Hasta la redención de la posesión adquirida. De lo que vamos a poseer, porque Él nos dio una posición. Acuérdate que Dios nos dio una posición y una posesión, dos cosas diferentes. Yo digo aquí algo, ¿puedo? Claro. Fuiste sellados, ya hay un sello, nos selló. Recuérdate que también Israel va a ser sellado, pero aquí el sello es con el Espíritu. Nos selló con el Espíritu Santo. Y ese sello son nuestras arras. Claro, el compromiso. Son las que nos representan, las que hablan de nuestro compromiso con Dios. Es la placa, como si ese carro es mío. Esa alma es mía. Okay. Ese ser es mío. Claro. Está comprometido conmigo. Nadie lo arrebatará de mi mano. Eso dice el Señor. Es preciosa el Señor, ¿verdad que sí? Sigamos. Él nos dio las arras, fueron el Espíritu Santo. Amén. La señal de compromiso. Así como en la tierra usan dotes, usan los anillos de compromiso. Él nos selló fue con su Espíritu. Okay. Veamos, ¿qué más dice? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. O sea, hasta la liberación de la posesión. Claro. Adquirida. Que eso se adquirió por la sangre de Cristo. Para alabanza de su gloria. No dice la palabra que nosotros somos para alabanza de la gloria del Dios Padre. Vamos a leer el 15, versículo dice? 15. El espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a ver qué dice ahí. Por causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. O sea, Pablo está hablando de la fe que tenía el pueblo de Efeso. Por la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Estaba alabando a ese pueblo. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo oraba, lo recordaba siempre a ellos. Versículo 17. ¿Qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. O sea, para que sepan que Dios también, Jesús tenía a Dios.
os dé espíritu de O sabiduría sea, nos dé a saber todas estas cosas y de y revelación lo revele para entender cuál es el propósito. en el conocimiento de Él. O sea, que conozcamos lo que Él quiere para nuestras vidas. Repetimos el 17. Ajá, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ajá, el Padre de gloria, sí. os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, esto tenemos que conocerlo, porque esto es lo que Él planificó y predestinó. Sigamos. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Alumbrando los ojos para que podamos entender. para que sepáis cuál es la esperanza ¿Cuál es la espera? Esperanza, espera. a que Él os ha llamado. O sea, Dios llamó a un pueblo con este propósito. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia ¿Cuál es entre los santos? ¿Cuál es la qué? Riquezas. Las riquezas que van a tener Sepáis cuál es la esperanza y la espera a que Él os ha llamado. a quien nos llamó? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, aquí hay una posesión, aquí hay Una posesión herederos, aquí hay posición y posición. Dos cosas diferentes. y una heredad eterna. Amén. Y no hablamos solamente de riquezas. los tesoros que nos No puedan estamos dar, hablando ni de oro, ni de plata, ni de dinero. Nada de eso. sino de la grandeza de estar a los pies de Cristo. Amén. Sigamos leyendo. ¿Y cuál la supremacía o la supereminente grandeza Ajá. de su poder Ok. para con nosotros los que creemos? O sea, para que la gente, para que todo aquel que cree Conozca conozca esas cosas y se salve. su grandeza, la grandeza de su poder Amén. para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Sigamos, ¿qué más dice? Ay, por eso Él dice, no estáis huérfanos. Yo Claro. estoy con vosotros hasta los últimos Amén. días, hasta el fin del mundo. Sigamos, vamos a terminar esa cita. La cual, ahora vamos con la 20, versículo 20. ¿Qué dice? La cual operó en Cristo, resucitado de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ok. Él resucitó a Cristo y lo sentó con Él en lugares celestiales. Y otra parte de la Escritura dice que lo sentó junto con Él. Sigamos, ¿qué más quiere decir? Lo que quiere decir que ya estamos sentados porque Para el Él ya es un Señor es hecho. presente, futuro, pasado, antepresente. Ya para pretérito. Jesús esto es una realidad. Ya eso para Y nosotros. para ti también. Y hay que cuidar nuestra gloria, hay que cuidar Y lo que Dios nos ha entregado. Nuestra salvación con Nuestra temor y temblor. salvación. ¿Qué más dice? Y cuando digo nuestra gloria, es la parte de la heredad que Cristo nos ha Que es el entregado, Espíritu Santo. en nuestra que es el vida. Espíritu Santo. Amén. Y Sigamos. para la gloria de su gloria. Amén. Leamos. El 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, No solo en este siglo, sino también en el venidero. en el siglo que viene. 22. Amén. ¿Qué dice? Sometió todas las cosas bajo sus pies El Padre sometió todas las cosas a los pies y lo de dio Cristo. por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Él lo puso por cabeza a la iglesia. ¿Qué más dice? 23. Amén, el último. La cual es su cuerpo, La cual es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. los la que hemos creído. plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Saben una cosa? La Que cabeza de la a iglesia es nosotros Cristo. se nos dio un calificativo en la Escritura. Cuando Jesús fue y habló con la firocenicia, con la cananea o con la gentil, la frase que Jesús le dijo es: no puedo tomar el pan de los hijos o de los hijos de Israel y dárselo a los perrillos o a los perros. Porque para los judíos, el pueblo gentil,
son considerados perros. Un desprecio, una palabra despectiva. Y la mujer le dijo, pero los perrillos aún lamen o comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No refiriéndose a Israel, sino a los que comían en una mesa. Y bueno, los judíos siempre nos califican a los gentiles como no deseados para el reino y no para ser hijos de Dios, que nos califican como perros. Y en otra parte dice que los perros estarán fuera. Pero, ¿cuál es el mejor amigo del ser humano? El perro. No una oveja, el perro. Los perros siempre se quedan afuera velando. Y cuando hablamos de velar, estamos hablando de estar pendientes de una migaja de pan, de un trozo de pan, que los dueños le tiren al perro. Los perros más bien cuidan a las ovejas no cuidan a los perros. Y el perro es un animal muy fiel con el ser humano. Y tanto que fuimos comparados como perros, que Dios prefirió estar con los perros que con aquellos que nos llamaban perros a nosotros. Ahora, como los perros tienen un amo y nuestro amo es el Señor Jesucristo, entonces los perros estamos con Él. Esto que se entienda, y lo digo de forma irónica, porque ya basta de tanta desidia y de tanto desprecio a aquellos que fueron predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Búscate el libro de Romanos, hermana Diosa, que está ahí para que veamos algo. En la elección de Dios se cumple el designio del arrebatamiento de los gentiles que van a ir antes que el pueblo de Israel. Que dice el 25. Romanos 11, 25 y 26. Miren donde se da el cumplimiento de lo que estamos leyendo del libro de los Efesios como una elección que Dios hace. La restauración de Israel. Habla de la restauración de Israel, ese es el título. Porque no quiero, hermanos. Yo no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio. Que ignoremos este secreto, esto que estaba oculto, esto misterioso. Para que no seáis arrogantes. Para que nosotros no seamos arrogantes. Esto se lo dice al pueblo gentil. Claro que sí. En cuanto a vosotros mismos. En cuanto a nosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Qué es lo que le ha acontecido a Israel? ¿Qué le ha pasado a Israel? Endurecimiento en parte. A Israel se le endureció el corazón. ¿Con qué propósito? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud o el número o la totalidad de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, y luego, después que entren los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito. Y eso está escrito en la palabra. Entonces, esto lo debemos entender como la predestinación de un pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy quiero decir una palabra que va a chocar para el pueblo judío. Primero fue sábado que domingo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.